Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo. Y hoy esos placeres que me voy dando de vez en tanto, tengo a Sharon Koenig en pantalla para hablarnos. ¿Qué tal, Sharon? ¿Cómo estás, amiga? Ay, estoy muy bien, Aurelio. Y aquí hablando contigo, el placer es mutuo, totalmente. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Seguramente, mira, es un placer más que nada porque, claro, luego de esto es lo que tiene la profesión, ¿no? Somos, yo digo, como periodista, los cotilla, eh, que nos pagan por ser cotillas, y estamos en primera línea, ¿no? Vemos al personaje, al acontecimiento, a lo que sea, en primera fila, y vivimos de esta profesión. Y cuando yo te leí eh, con Los ciclos del alma, me encontré con, yo intuía una historia tuya, pero claro, con lo que vamos a hablar hoy de este libro, amigos, de este Om hasta Amen, de Ediciones Obelisco, escrito por ti, Sharon. Dije, bueno, acá se me abre el universo y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero los amigos creo que van a disfrutar tanto o más que yo. ¿Por qué? Primero porque voy a decir para aquellos que pueden no conocerte todavía, que tú eres autora y conferencista, has producido y desarrollado eventos de motivación y proyectos de crecimiento personal para la comunidad latinoamericana, con líderes y autores de diversos orígenes espirituales como Wayne Dyer o Deepak Chopra, etcétera, etcétera, y has estudiado religiones del mundo junto a líderes espirituales de todo orden y publicado Los ciclos del alma, que acabo de citar, Las 12 promesas del alma, y el más reciente que nos tiene hoy como excusa. Pero es una charla a fondo, porque te has abierto en canal, como te decía, Ujú, ujú. abres el pecho, muestras el corazón, tu alma, y las reflexiones de lo que te ha pasado a ti desde uno y otro lado en las búsquedas de lo más importante que tenemos en nuestra vida, que, bueno, es nuestro mundo espiritual, nosotros mismos, la divinidad, etc. Eh, es un viaje el tuyo, que lo pones en palabras, Sharon. Muestras fantásticas enseñanzas espirituales, cada uno podría decir lo suyo, porque evidentemente lo que te ha pasado a ti no me ha pasado a mí y seguramente a muchos de los que nos están escuchando, pero que evidentemente afectan desde el pasado como historia el presente y determina un poco hacia dónde vamos. Tú anticipas este viaje espiritual, y a mí me recuerdan un viaje iniciático. Vamos a coincidir en esto. Es un viaje iniciático. Me recordaba al alquimista, por ejemplo, un ejemplo de los tantos que podemos citar. En el fondo, Sharon, todos somos peregrinos. Absolutamente. Todos estamos buscando algo que no podemos tocar, que no podemos definir, que no podemos llenar con nada que tengamos exteriormente. Y por eso es que en el libro hablo de que en mi caso tuve la oportunidad de conseguir muchos de los sueños que yo pensaba que iban a quitar ese vacío y que al final no se logró. Ujú, Así que sí, estamos en un viaje y es un viaje, como digo en el libro, de regreso, ¿no? Este ujú, libro, el último capítulo se llama El regreso. ujú, Pero a mí, que al final creo que es lo que estamos todos buscando, el regreso a quién soy ujú, yo, o sea, interiormente, porque siento que ese Dios que buscamos está dentro de nosotros, ujú, dentro y fuera. ujú. Mm, Has vivido infinitas etapas. Yo me devoré el libro prácticamente en una tarde y media, por decirlo de Oh, alguna forma. Eh, y lo pensaba tanto como si hubiera sido yo el protagonista, como
el observador que está mirando el fenómeno, ¿no? Ujú. Y dices que la fórmula infalible es creer sin evidencia, la fe. Me pongo en la cabeza de aquellos que cuando escuchan la palabra fe eh, Sí, remiten más a Santo Tomás, ¿no? claro. Es una fórmula universal, porque pienso justamente en aquellos que no podrían estar muy de acuerdo. ¿Qué les dirías? Yo diría que en mi caso la fe fue desarrollándose poco a poco. Comenzó inicialmente como ser totalmente inocente cuando eres niño, que no necesitas creer porque todo es, no necesitas, no hay algo de afuera. Pero yo diría que la fe, yo cambiaría esa palabra por certeza y a veces por saber y a veces y cuando no tengo la fe, que sucede muchas veces, eh, entonces la utilizo como una palabra de fondo. El fondo de mi vida, el fondo musical de mi vida es que hay algo más grande que yo, que es bueno, que es poderoso, que está llevando mi vida y que es mucho más grande de lo que yo puedo pensar, desarrollar, planificar. Y creo que la fe realmente la hemos limitado a tengo que creer esto, este dogma de esta manera. Entonces la fe se limita, pero la fe es algo mucho más grande. La fe es saber que, por ejemplo, el oxígeno está ahí, no está dando vida, no lo podemos ver, pero ahí está. Yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque tengo vida. Y, y cuando estás al borde de la muerte, como una experiencia que tuve hace poco con mi mamá, te das cuenta que de verdad no hay tiempo. Esto es muy corto y la piel se va desmenuzando y regresa de donde vino. Pero hay algo mucho más grande que no sabemos ciertamente hacia dónde va, pero yo invito a creer, a tener fe en la trascendencia. Y ahí es que digo, tengo que tener fe sin la evidencia, porque no he estado en ese lado conscientemente. En una de esas tardes, imagino, te metiste en una librería Ah, y todo empezó con un libro de Wayne Dyer, ¿no? Tus zonas erróneas, el famoso bestseller de ese Dyer. fue mi primer libro espiritual tendría yo 14, 15 años. Mm. Recomendable también para los amigos que no conocen a Wayne Dyer o que no han leído nada de él. Hay muchos vídeos últimamente que pueden ver. Eh, y con el tiempo, por esas ironías o no, el universo es fantástico en esto, em, te llegó a tus manos la responsabilidad de organizar eventos para él, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué me podrías decir brevemente? Porque hay mucho para hablar, no solamente de Dyer. ¿Qué dirías de Dyer y qué te impactó de él? ¿Había congruencia? Porque a mí me sucede, ¿no? Una cosa es lo público y otra cosa lo privado, ¿no? El, decirlo de otra manera, una cosa es el show y otra cosa Sí, es el backstage. Entonces, ¿qué descubriste en Dyer? totalmente congruente, porque lo que sentía de él era un inmenso amor por lo que hacía y por la gente. Entonces, aquí no se trata de ser perfectos y yo trato de colocar en ese libro que yo no soy perfecta y que no he tenido un pasado perfecto, ni he, he elegido correctamente o perfectamente en todas las ocasiones, pero lo que sí es consistente es ese amor, esa autenticidad, ese deseo de ayudar a otro, que tiene que ver, yo creo, mucho por la compasión, porque él mismo fue un niño abandonado, que sufrió muchísimo. Y yo cuando lo conocí personalmente, lo que me atrajo de él fue el impacto que estaba haciendo con las personas que estaban viéndolo, la inspiración. Y yo decía, la verdad es que yo quiero eso,
Pero en ese momento yo no tenía idea de que yo ni siquiera podía llegar ni a sus pies. O sea, yo decía, quiero llevarlo, porque yo no quiero llevarlo para que él haga esto con mi gente de Puerto Rico, que en ese tiempo pues no era tan fácil conectarse con esta persona. Yo lo encontré en Los Ángeles y yo viajaba mucho por los negocios. Y totalmente congruente, auténtico, una persona que miraba a cada persona como si fuera la única persona que había. Así que mi experiencia con Wayne Dyer fue hermosísima, de verdad, un ser bellísimo que arriesgó su profesión porque él era un psicólogo convencional. Cuando yo misma lo estudié en mi universidad. El libro, primero me lo leo a los 15 años, mi mamá lo tenía en el estante de libros. Luego en la universidad me dan el libro de nuevo como Psicología 101. Y luego me lo encuentro en la vida real. Y él en ese momento ya había pasado de psicología a trascendió hacia la palabra magia, que yo creo que está mal utilizada en ese libro, pero él la utilizaba como una manera de decir, hay algo más que no podemos explicar. Y él se atrevió a hacer eso junto a Deepak Chopra en ese momento, y los dos eran científicos, bueno, en sus carreras propias, y bueno, se atrevieron a decir, aquí hay algo más. Pero en los 90 eso era algo grandísimo, ahora es como normal. En los 90... siempre pienso en la gente que llega ahora a este mundillo de la espiritualidad y digo, lo que se han perdido, ¿no? Sí. Pero sí. no quiero perderme en ese otro camino. Tienes una estrella, lograrás grandes cosas. Aquella Virginia del Bazar. Esto es lo que estoy diciendo, está todo en el libro, léanlo. Esta mujer, Virginia, le hizo esta profecía a Sharon. Y me quedaba pensando en la famosa frase por ahí que es bastante recurrida en otros tiempos, no tanto ahora. Solo algunos tienen estrellas y otros se estrellan. ¿Qué opinas? La diferencia. Hay una diferencia muy grande entre los que tienen la estrella, en el caso mío, y los que no la tienen. Y en el caso mío es que yo me lo creí. Ya. Eso, o sea, para mí, eso fue como haberme lanzado un salvavidas en el medio del mar, y yo no tenía ni idea, porque yo no venía de recursos ni de particular talento. Pero cuando ella me dice, tú tienes una estrella, yo me lo creí. Pero igual te puedes creer algo que te haya dicho un padre y te haya dicho, tú no vas a llegar a hacer nada. Te lo puedes creer también. Entonces la diferencia entre la estrella y el estrellado es que historias sobre ti vas a creer. Y vaya si lo creíste. También está esa situación de hechos que te hacen pensar en la buena y la mala suerte, ¿no? Esto en algún cuento sufí se describe bastante bien. Hay un padre de familia que le van pasando cosas, ¿no? Al caballo, a su hijo, bueno, y la gente se acerca, y qué mala suerte tienes y qué buena suerte. Y él decía, depende, ya se Bueno verá. o malo, quién sabe, ¿sí? De casualidad, esa historia está en Los Siglos del Alma. Exactamente. Es una historia taoísta. Es hermosa, esa Es historia es bellísima. hermosa porque es un poco para no tomarte las cosas de primera mano con un impacto, si lo viéramos desde la colina, ¿no? Y tuviéramos la visión, evidentemente lo que nos va pasando en ese momento es una fotografía. Falta la película, nos falta la película. Aquí es cuando se aplica la ley de la confianza, ¿no? Bueno, es exactamente lo que acabas de decir, y ahora que lo pienso, con respecto a esa profecía de Virginia en el Bazar, ¿no? ¿Confianza en qué? Confianza en la vida, confianza en ti, confianza en algo que no sabemos qué, pero confiamos,
Es confianza, ¿no? Es confianza. Y volvemos a la palabra esa que a mucha gente no le gusta, la palabra fe. ¿Mm? Es creerse en evidencia. Que tienes una estrella significa que el universo está trabajando a tu favor. Esa es la creencia detrás de todo esto. Y esa creencia es la diferencia entre una persona con suerte y una persona sin suerte. Entre comillas, entre Entre comillas. comillas, exacto. Porque a mí me pasaron cosas muy fuertes que a muchas personas no le han sucedido. Mm. Y no puedo decir, bueno, yo tengo más suerte que ti, porque a mí me pasaron cosas más fuertes que a la otra persona, pero lo importante es lo que tú piensas de este universo, si es bueno o va en contra de tuya, y número dos, ¿qué tú eliges hacer con esas experiencias? Como digo en el libro, son peldaños, son piedras que te hacen caer en el camino, o puedes utilizar esas piedras para colocar una encima de la otra y seguir subiendo con las piedras. Ujú. Depende qué eliges hacer con lo que te sucede, porque lo que sucedió, ya no puedes hacer nada Mm. con lo que sucedió. Y Mm. lo único que puedes hacer en este momento es cambiar la perspectiva si es una negativa que no te deja echar hacia adelante, porque no puedes hacer nada, no puedes ir allá a cambiarlo. Eh, y, y, y simplemente enfocarte en el presente y Mm. utilizarlo como una historia que pueda ayudar a otras personas, como en el caso mío, cuando tú perdonas, que la palabra perdón Mm. es asumir lo que te ha sucedido. O sea, es Mm. asumir, no somos víctimas. Hay cosas que pasan, que no podemos, que pasaron, pero podemos elegir qué hacer con ellas. Y yo elegí escribir ese libro porque pienso que necesitamos contar nuestras historias. Ujú. El secreto de la gente, porque el tema es que esta historia que yo tengo, hay mucha gente que tiene unas historias grandísimas que nadie se enteró nunca, porque tú los ves perfectos, pero si no te enteras, no das permiso a la otra persona a decir, es que yo también, Ujú. o sea, yo también soy normal, a mí también me pasó eso, o fíjate qué agradecido debo ser que a mí no me ha sucedido eso. Ujú. Entonces, al decir esas historias, que es un poquito, pues, hay muchas cosas ahí que no me siento particularmente orgullosa por esas elecciones que hice en ese momento, pero lo importante es lo que te digo, Aurelio, esas elecciones están asumidas Mm. en este momento, porque si no, no puedo hablar de ellas. Estaría Total. todavía luchando contra esas elecciones. Ujú. Eh, y das un consejo, todo va hilvanado, ¿no? Necesitas vivir y arriesgarte sin garantías. Sí, Necesitas vivir y arriesgarte sin garantías. Y yo agregaría como coletilla, y verás que no corres ningún peligro. absolutamente. Corre más peligro si no te arriesgas. El peligro de arrepentirte cuando estés en la cama, en tu lecho de muerte y digas, no hice esto. Eso es un peligro grandísimo. Mm. Em, ¿Qué son los tatuajes del iris? Esto me encantó, ¿Verdad qué hermoso? me encantó, me encantó, fabuloso. Eso es un libro que no tiene nada que ver con este tema necesariamente, pero el nombre, el título, en los tatuajes del iris, lo hecho por Marta Daza, que es por los últimos 13 años más, ha sido la persona que ha sido mi coach de escritura Ajá. y, y siempre ha estado ahí conmigo. O sea, siempre, cada vez me arregla menos cosas porque voy aprendiendo, ¿no? Después de tantos años. Pero ella, cuando vi ese nombre, dije que eso es exactamente lo que nos sucede en la vida. Ujú. Tatuajes, o sea, tenemos experiencias que crean un tatuaje en el iris y luego vemos todo a través de esa imagen Ujú. eh, eh, y, y eso afecta a todos los colores que vemos. Es como el famoso, los lentes rosados o los lentes Ujú. grises, pero el tatuaje ahí Ujú. está. Es un concepto bellísimo, me encantó su metáfora. Eh,
hablabas antes de Dyer y yo distinguía siempre, para mí, el tema motivación de inspiración. La motivación apela a un factor externo y la inspiración es como un resonar interno que provoca algo en ti que crea o saca, evoca de ti y lo pone en marcha. A todo esto, ¿por qué digo lo que digo? Si el propósito vital no es obtener lo que queremos, lo dices tú, sino descubrir lo que amamos, el propósito vital es descubrir lo que amamos, entonces no es necesaria ninguna motivación. ¿Y por qué todo este preámbulo? Porque la gente quiere estar motivada. Y yo creo que está bien, es un peldaño, pero es que lo tienes muy cerca. Es lo que amas La, realmente. la motivación, no sé si lo digo ahí, pero es cuando le pagas a otro Sí, 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 tal cual. para que te empuje Tal cual. hacia algo que no es lo que te toca. Y por eso necesitas motivado todo el tiempo. Necesitas que prenda, o sea, no, es muy diferente. Inspiración, de hecho, la palabra viene de inspíritu, muy diferente. Motivación es como muévete. Inspiración es espíritu, viene desde adentro. Educación, educere, viene de sacar lo que ya llevas dentro, de hecho. Y viene, es totalmente diferente. Nosotros educamos para, nosotros educamos para colocar información dentro de la persona, pero realmente la definición de la palabra educación es sacar lo que ya llevas dentro. Entonces, cuando tú aprendes de otra persona, por ejemplo, algún otro maestro o alguien está leyendo algo que yo estoy escribiendo y dice, ay, es que lo que ella dice es verdad. Pero tú no estás aprendiendo de mí, estás recordando. Nosotros recordamos lo que llevamos en nuestras células de generaciones y generaciones físicamente y espiritualmente, ni te digo. O sea, realmente es recordar, es despertar, ¿no? Yo sí hablo en el libro de todas las etapas que estuve de diferentes modalidades de espiritualidad. Y hablo de la motivación y es muy gracioso. Es muy gracioso. Yo trato de hablar, no sé si te diste cuenta que trato de mantener un humor a través del libro, Vaya. porque ¿verdad? Sí. Trato de tener humor porque son temas muy fuertes Muy y fuertes, muy duros, muy muy duros. duros. Sí. Muy Entonces duros. yo no sé, cuando estaba escribiendo, esa forma de escribir salió porque yo estaba acostumbrada, no, es mi primer ensayo realmente, mi primera, yo escribí antes como autoayuda, es muy diferente la forma de escribir y es muy, muy interesante. A propósito de lo que acabas de decir, y ya un poco para situarnos en lo que la gente se va a encontrar en el libro, tú cuentas que, bueno, te seguiste las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, también te aficionaste con la lectura de los poetas, por ejemplo, Hafez y Rumi, que todo el mundo conoce, poetas sufíes. Tuviste experiencias personales con cristianos, judíos, hinduistas, Ay, bajáis, ay. musulmanes, budistas, y todo por aquello que la casa de Dios tiene muchas moradas. Sí, 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 sí. Si tuvieras que contar todo ese periplo que está muy desarrollado en lo que tú has transcrito, sin citar a cada uno, pero ¿cómo lo resumirías? Es decir, ¿cómo viviste cada etapa? Una te llevaba a la otra, una te dejaba algo que encontrabas en otra y mirabas hacia el otro lado. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cada etapa vino acompañada de una creencia y yo creo que aquí viene lo interesante.
y de experiencia, porque fíjate, aprender sobre Jafés fue parte yo no lo estaba buscando, yo estaba trabajando con persas en Los Ángeles, con telas, con los rollos de telas en el piso, y estábamos hablando, y yo creo que la vida realmente es una excusa para nosotros encontrarnos espiritualmente. La única diferencia es que algunos están despiertos y otros no. Para mí era más importante hablar con él, con este vendedor persa de telas, que escoger la tela perfecta para yo vender más trajes. Para mí era más importante sentarme y aprender de su cultura, y realmente así fue que fui aprendiendo. Y sigo diciendo a las personas que los negocios, nuestro trabajo, el fin realmente es conocernos a nosotros mismos por medio de estas personas. Son excusas. Así que lo que sí es que mientras iba aprendiendo, yo sí tenía naturalmente una apertura para aprender sobre esas experiencias. Y habían conflictos, había momentos en que había conflictos. El cristianismo no cree en la reencarnación, el hinduismo sí, entonces yo tenía que crear mi propia conclusión, que yo me río ahora porque me dicen, bueno, ¿cuál es tu conclusión ahora que ha pasado todo esto? Claro. Y me da pena decírtelo, pero no quiero sonar como Sócrates, pero es que cada vez me doy cuenta que nada sé realmente. O sea, en vez de, con todas estas experiencias y todas estas religiones, mientras más voy aprendiendo, más me doy cuenta que nada sabemos. Nada sabemos. Obviamente existen, existe una lección que aprendí una vez, de hecho, de Dada, de este gurú que hablo en el libro, que él decía que Dios colocó el secreto de la vida y de la espiritualidad. En vez de dársela a una sola religión, lo que hizo fue que la colocó en pedacitos en diferentes religiones, y para tú encontrar el secreto de la vida necesitas unirlas todas y aprender un poco. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, pero yo sí lo he encontrado. Y yo no podría entender el cristianismo si no hubiera estudiado el Bhagavad Gita, o sea, y al revés. Al revés. Cuando leo el Bhagavad Gita desde el punto de vista del cristiano, que yo hablo del cristianismo bizantino, que es un poco más místico, porque ahí en cada religión hay una parte muy mística y hay partes hasta oscurísimas en cada religión, de verdad. Entonces, esa es la conclusión, que hay un pedacito en cada uno y hay que buscarlo, y la única manera es que tienes que ser humilde y sentarte con esa persona de otra religión y decir, quiero que me digas. Abro un pequeño paréntesis, no quiero que nos detengamos mucho, pero tú, no sé si malinterpreté justamente lo que acabas de decir acerca del cristianismo bizantino oriental. ¿Es el más puro en esencia en cuanto al cristianismo se refiere, o entendí mal, según tu propia experiencia? Según mi experiencia, el más puro, según Hechos 11, fue el de Antioquía, cuando primero se llamaron cristianos. Los cristianos no se llamaban ni si cristianos, se llamaban los del camino, people of the way. Eran personas que seguían a Jesucristo, no era una religión realmente. Pero yo diría que para nosotros entender la religión en el contexto que nosotros lo entendemos ahora, cuando estudias un poquito que la iglesia romana estaba unida con la iglesia ortodoxa por 1000 años y que luego se separaron en 1054. Se quedó un pedazo para la mayoría de los romanos que nunca entendimos de ese grupo del Medio Oriente. Muy diferente al de Roma. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, pero la verdad es que tienen una perspectiva totalmente diferente, y yo comparto un poco de esas lecciones que aprendí de ellos. Ya que hay un caso muy reciente y tal vez tú podrías aportar una visión diferente a lo que se ha visto, y me refiero al caso del Dalai Lama con el niño. Sí. ¿Cómo lo observaste tú? Porque para los que no estén enterados, el Dalai Lama está dando, en un acto público le acercan un niño, y al niño
le pide primero o le da un beso en la boca y luego algo con la lengua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tú que conoces un poco todo el contexto y tienes información que podría ser traducida en nuestra cultura, porque también hay que verlo en contexto. ¿Qué dirías? Eso está bien difícil porque yo creo que ni Richard Gere se ha atrevido a hablar. Madre mía. Yo no sé lo que él ha dicho. Eh, eh, Mi experiencia del Dalai Lama en esa época que estuve pues expuesta bastante, no personalmente todo el tiempo, pero sí con el grupo que trabaja con el cercano. Son personas muy devotas que les debemos a ese grupo todo lo que tiene que ver con el mindfulness. Y yo lo hablo porque ese grupo se dedicó a que el mindfulness se estudiara y llegara a evidence-based, ciencia basada en evidencia, que eventualmente llegó a todos los, secularmente, a todos como el mindfulness o la ciencia del presente, ¿no? Así que yo sí estuve expuesta a todo eso. El Dalai Lama me parecía que, o sea, hay que entender, él viene de una cultura totalmente diferente. A los 4 años le dijeron, tú eres él, o sea, eres la reencarnación. Tienen una cultura, una manera de ver las cosas muy diferente. Yo siempre le encontraba a él muy... No se puede comparar con una persona que está educada en el occidente porque tiene otros manerismos, se rasca la cabeza, se abre, o sea, él hace cosas eh, según él espontáneas, o sea, él no es él no es el Papa Francisco, o sea, no actúa de esa manera, no estoy diciendo que es mal educado y nada, es su forma de ser. En inglés hay una palabra que se llama awkward, que es una persona que es un poco awkward. Yo leí que el tema de sacar la lengua es un tema muy cultural del Tíbet. No estoy defendiendo absolutamente nada porque me pareció que desde el punto de yo verlo, si hubiera sido la mamá, absolutamente no estaba bien para las personas del occidente ni para ningún lado tampoco, porque estás como violando el cuerpo de un niño. Y absolutamente no estoy de acuerdo con lo que sucedió y no voy a decir que está muy bien y que debe ser aplaudido ni nada de eso, sino que se necesita más información, diría yo. Así que no, hasta ahí llego porque de verdad. Vale. Pero no voy a decir que está bien porque absolutamente desde el punto de vista de nosotros no. No está, y bueno, de por sí ya la oficina pidió, digamos, el propio Dalai Lama pidió disculpas porque, bueno, evidentemente eso no se hace, punto. Claro, pero sabes que yo voy a traer algo, porque de Sí. ahí lo que yo aprendí de ahí, lo que debemos de aprender es que yo al Dalai Lama y a cualquier ser no le llamo eminencia, ni le llamo alteza, ni le llamo... Siempre he sido en eso muy, muy escéptica, o sea, yo no, siempre lo veo como un ser que tiene unas experiencias que yo no tengo. Pero yo diría que cuidado, porque cuando colocamos la palabra eminencia, perdonamos cualquier cosa y eso incluye la Iglesia Católica. No, O su santidad, la referencia al Dalai Lama es su santidad, este es exactamente igual santidad. como el Papa. Sí, Sí, igual, sí, sí, su su santidad. santidad, eminencia, alteza, Mm, monarquía, mm. cualquier cosa que lo eleve más de lo que tiene que elevar un ser humano. Recuerdo a un dirigente de la política, no exactamente de la espiritualidad, que decía, lo más alto, el camello. Punto. Me encantaba la definición. Somos seres humanos todos. En fin, no vamos por esos derroteros. Y también le organizaste eventos a Deepak Chopra. ¿Qué te dejó Deepak en la distancia corta? Deepak Chopra es un ser
es un ser muy importante en nuestra forma de pensar hoy en día. Es el que tradujo y colocó en palabras simples todo lo que tenía que ver con lo cuántico, y en ese momento pues decía que muchas personas no creían lo que él estaba hablando, pero ahora mientras la ciencia va avanzando, le vamos colocando nombres y estamos haciendo un poquito más sentido de lo que él decía sobre la ciencia cuántica. También hablaba sobre la sanación espontánea, que yo creo que eso es muy importante, de que tenemos este poder interior. Él también trajo la meditación trascendental que él había aprendido de Maharishi, pues también la ayudó a traer. Creo que ha contribuido muchísimo a la espiritualidad de nosotros y lo conocí como una persona muy, muy enfocada y su mensaje es muy atinado y fue una experiencia positiva en general. Bien, ¿cuándo escuchaste esta frase? No hay secreto alguno, Dios es el secreto. Escuché esa frase cuando le pregunté a este gurú que había conocido, que yo pensaba que tenía el secreto de todo, o sea, él era, en ese momento, pues, bueno, hay que contestar, le preguntas al médico chino, le preguntas al gurú de la India, o sea, y entonces era la época de la ley de atracción y el secreto. Claro. Entonces, Y él imagínate. y él Entonces, te dice, Dios es el secreto. yo voy a donde él y le digo, ok, yo quiero usar esa técnica, me gusta muchísimo. Y yo le digo, ¿usted cree en el secreto? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué cree? Entonces él hizo así con el dedito. Que de hecho es una de las fotos que tiene, ya no está con nosotros, pero él decía, Dios es el secreto. Y también dices que Shakespeare, que tú Shakespeare es Dios. Sí, qué lindo, sí. Qué bonito. Eso está bellísimo. Y eso no es original mío, la verdad que la analogía es de C.S. Lewis. Yo la abundé un poco y Bien, ahí bien. coloco la nota que es de él. Y la analogía es muy, muy interesante porque habla de un creador y un autor que está afuera y entonces hablas de una historia que está sucediendo en un contexto diferente dentro de un libro. Y es muy bonito porque para que el creador entre al libro, o sea, como escritor, la única manera que puede hacerlo es por medio de un personaje. Ya. Porque está en dos, o sea, me parece maravilloso. Entonces, en el caso de nosotros aquí en el occidente, pues el personaje es Jesús, ¿no? Y entra por medio de ese personaje. Me parece muy bonita la analogía. Yo le di un poco más Más personalidad tuya. más personalidad, sí, bueno, perdonando si es Louis, que no hay quien se le pare al lado, pero sí es una analogía muy bonita con Shakespeare y pensando que hay un creador, ¿no? Para entender cómo funciona esto del creador y entonces estamos hablando de dos, en un lugar hay espacio, hay final, está limitado por tiempo-espacio, mientras que el creador está fuera, no tiene ningún límite, pero cómo entra ahí dentro por medio de un personaje. Entonces hago la analogía de por qué Jesús, o sea, y es que estas historias y estos pensamientos no pueden hablarse a menos que no sea por medio de metáforas. No hay manera. ¿Cómo vas a explicar las cosas? Por eso Jesús hablaba en metáforas, que no había manera. Exactamente. Se habla mucho de aceptar, ¿no? La aceptación, más que nada como primer paso para justamente poder enfrentar la vida no como tú quieres, sino como te conviene y es necesaria a tu experiencia en este plano de cara a
compartir y manifestarte tú con tus talentos y demás. Aceptación. Y das una definición bastante interesante y atractiva para mí, porque dices que la aceptación es cooperación voluntaria. Cooperación voluntaria. Y además, activa, no solamente Me voluntaria. gusta eso, me gusta. Y A veces me todo explico en cosas el que plano divino. Está muy bien. Esto, yo creo que lo teníamos que poner, esas frases que, ¿no? me gustó, me Motivadores, gustó, ya que hablamos de motivación, ¿no? me ¿Por qué gustó. tengo que aceptar? Porque es una forma de ayudar, de cooperar activamente en el plan divino del cual yo soy parte. Un dicho popular que me decía una amiga venezolana comiquísima que decía, Sharon, relájate y coopera. Qué bueno. Relájate y coopera. Yo creo, y yo creo que eso es la aceptación, o sea, no es aceptar lo que está pasando como que esto es lo ideal, o sea, a mí me pasó algo muy fuerte con mi mamá hace poco, estuvo en el hospital, fue una experiencia muy fuerte. Y yo no la acepté diciendo, ay, esto es maravilloso que me está sucediendo, sino que en ese momento yo tuve que, sí, buscar relajación, conexión con Dios y cooperar con lo que estaba sucediendo y responder. Porque ser responsable no es que es culpa tuya, porque la gente piensa que aceptación es culpa, es simplemente responder y no reaccionar, porque reaccionas y haces todo peor. Y reaccionas porque interpretas mal, no, mira cómo me va a pasar eso a mí, que, o sea, yo tuve mis etapas de, o sea, cuando tú pasas una crisis, no importa lo adelantado que estés, bueno, menos dada que lo vi en una crisis y no reaccionó como uno pasa por todas las etapas, la negación, la ira, empecé a hablar con Dios y decir, bueno, vamos a ver qué. En un momento le dije, renuncio, renuncio. Qué bueno. Renuncio. No, en las lecciones de pena, cuando tienes pérdida, hay una parte que es que tú estás negociando con Dios. Y de hecho, Abraham negoció con Dios, Jesucristo también negoció con él. Le dijo, si puedes quitarme esto, quítamelo. O sea, él lo dijo. Entonces yo también negocié, pero yo era como, yo renuncio, no voy a volver a trabajar. O sea, fue como muy interesante, pero la aceptación realmente es cooperar y luego que decidí cooperar, pues no lo hago sola. Luego al invocar y relajarte realmente, llega una ayuda que no puedes ni explicar, o sea, te salen fuerzas de donde no sabes, por eso es que tú ves personas pasando cosas impensables como el holocausto y tienen una fuerza más grande de lo que puedes imaginar y es algo que viene desde adentro, que viene desde el amor, en el caso mío, totalmente el amor, pero había algo más grande que yo, porque yo no tenía fuerza para nada, yo me iba a desmayar en el piso. Así que sí, hay algo más grande cuando decides soltar y invocar y permitir. O sea, es como ok, pero mientras estás resistiendo y estás luchando contra eso, pues no, sufres. Eso es lo que es sufrimiento. Exacto. Es resistir. ¿Sabes? Sí. Entonces, en el libro tengo la oportunidad de colocar muchos ejemplos así. Este no está en el libro porque acaba de suceder hace 2 semanas. Y es maravilloso, o sea, no es maravilloso que haya sucedido porque ella sufrió muchísimo, yo también, pero sí la lección que tengo para compartir y el sentido cuando voy a hablar, tengo una autoridad no es que sé más que otras personas, pero la autoridad de la experiencia no tiene precio. Y al hilo de lo que dices, está tu versión del Padre Nuestro. Sí. Que lo pones en primera persona, no es algo colectivo, por decirlo de alguna manera, comunitario, sino lo personalizas y lo haces íntimo. Sí. Y además el significado del hágase tu voluntad, que tiene mucho más que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. No es lo que yo quiera, no es lo que yo pretenda, no es lo que yo piense o ansíe, sino
hágase tu voluntad. Pero cuando esa tu voluntad en realidad me involucra a mí dentro de un plan del que formo parte, soy parte. No me puedo escaquear, no me puedo bajar del mundo, como decía Mafalda, ¿no? Ay, sí. No puedo, no puedo. Entonces, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, sí. Lo que pasa es que como nos han mostrado un Dios castigador, pues obviamente no conocemos a Dios. Yo, si no te conozco, tampoco te voy a decir a tu voluntad. Yo entiendo a la gente que no lo hace. Y por eso es que el libro Los Ciclos de Alma habla de unos pasos para ir conociendo las cualidades de Dios, que mucha gente le llama alabanza, pero alabanza no es otra cosa que reconocer esos atributos que tiene Dios para reconocer el bien y todo eso, porque si tú no puedes ver el bien, no vas a entregar absolutamente nada. Tienes que confiar, fe, lo volvemos. La palabra confianza, volvemos, sí, viste, la palabra confianza viene de fe, confianza, fiar viene de fides, también viene de la misma palabra. Me hiciste acordar, porque todo lo que estamos hablando, amigos, disculpen, está en el libro. Dicho de otra manera, se van a encontrar con otra cosa, pero cuando recuerden esta entrevista se van a dar cuenta de hilos sueltos que pueden ir cerrando. El libro merece la pena ser leído. Y tú dices, y eso me recordaba mucho a San Juan de la Cruz, la mejor descripción de Dios es un silencio de asombro. Eso está bueno también. Silencio, silencio. Un silencio, pero de asombro, ¿no? ¿Ah? Sí, es una parte que también hablo que la mejor manera de tener una comunicación sobre Dios es por medio del silencio. Cuando dos monjes se encuentran, por ejemplo, es la mejor comunicación. Pero en silencio, ¿no? En silencio. Tu travesía espiritual hoy, en tu vida cotidiana, ¿cómo se da? ¿Cómo ocurre? Si tú tuvieras que contarle a alguien para explicarle esta vivencia tuya como travesía espiritual, ¿cómo se ve de afuera? ¿Cómo la describes? ¿Y en qué momento estás? ¿En qué momento estoy? En el que te compartí, que cada vez me doy cuenta que sé menos. Estoy en un momento de, bueno, no voy a decir que soy humilde, porque cuando tú dices soy humilde ya cancelas la cualidad, pero sí en un momento de vulnerabilidad, de decir, oye, la verdad es que no sé tanto. Y cuando alguien quiere tener un debate conmigo, pues como que no voy a entrar en eso. Sí entro en debate, por ejemplo, cuando alguien utiliza la religión para separar, para decir estos son los elegidos, estos no. Cuando hay esa separación, salgo. Te sale. Me sale el ego. Me sale el ego. No puedes evitarlo. Pero a ver, Pues, ¿cómo es un día tuyo? Es decir, es algo, lo voy a poner en simple. Quitas el automático y lo pones más en atención plena, por decirlo de alguna manera. Es decir, te das cuenta que esta travesía espiritual hoy, ya no estoy segura, no sé nada, te pone en esa posición de humildad que no quieres poner como lo humilde, pero que estás más conectada cada vez más con la simpleza, con la sencillez, hay una frase que me encanta mucho que la repite un amigo, Emilio Carrillo, que dice, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. ¿Va por ahí la cosa? yo diría que no, yo soy una persona que vive metida en el mundo, totalmente. O sea, yo no estoy separada del mundo. Yo hago negocios, hago
hago negocios, perdón, tengo otro trabajo que tiene que ver con diseño y construcciones y todo eso, y yo trabajo en medio de todo eso, sigo trabajando en ese lado, y simplemente que trato de estar despierta de cuál es el propósito. Mientras estoy en la tierra, tengo unos talentos, lo comparto, no estoy meditando en una cueva, ni he soltado absolutamente todo, pero sí hay una diferencia en que antes tenía apego a las cosas y ahora tengo lo mismo, pero no con esa ansiedad de que voy a perder o que quizás así se pueda explicar un poquito. Me siento que siempre estoy en servicio, siento que hay una parte bien importante para mí, pero eso no ha cambiado en muchos años. Si miro mi historia desde los 27 años que tuve esa experiencia que hablo en el libro de que por poco pierdo la vida por mí misma, ¿no? Siempre tengo esa parte de servicio. Dependiendo del momento, en este momento que pasé esta experiencia tan fuerte, tan dura con mi mamá, tuvo 13 días en intensivo, 5 transfusiones de sangre, tiene 93 años. O sea, fue una experiencia bastante fuerte, que no soy la única que la ha tenido, porque realmente todos los que tenemos personas mayores que tenemos que cuidarlos, pues. Y entonces, en ese momento, recurro, como hablo en el libro, que a veces recurres a lo que tú conoces, al idioma, al lenguaje tuyo, personal. En el caso mío, el rosario. O sea, yo voy y le hago el rosario a mi mamá, la visito, le hago el rosario completo. Es lo que yo necesito en este momento. Entonces, hago prácticas y he hecho prácticas diferentes para diferentes fines, pero ahora mismo estoy haciendo el rosario como una manera de conectarme. Además que tuve una experiencia con Jesús muy grande, que la veo como un milagro que pasó con mi mamá, y simplemente son esos, es el lenguaje, porque la experiencia es la misma. La experiencia de Dios es la misma, es simplemente que estoy utilizando esos lenguajes, pero no te voy a decir, mira, haz este lenguaje. Por ejemplo, una señora entró en el hospital cuando yo estaba haciendo el rosario a mi mamá, y la señora es evangélica y me dice, es que no necesitas hacer eso, me dice ella. Entonces, y yo digo, qué arrogancia, ¿no? Somos arrogantes. Yo lo he hecho también cuando fui fanática, así que me quedé callada, porque la verdad, pero es que cada persona necesita su lenguaje en el momento en que está pasando algo fuerte. Y sí, estoy ahora mismo en mucha oración por la mañana, mucha oración al mediodía. Si tengo que parar, invoco al Espíritu Santo dentro de mí. Por la noche también lo hago, y yo creo que muchas religiones, incluyendo la musulmana, la judía, que hacen oraciones varias veces durante el día para recordarnos que Dios está dentro de nosotros, que no estamos solos, que no estemos en automático. Esa presencia, a veces tenemos que tener un despertador que diga, oye, hora de rezar. Bueno, verdad que sí, que yo no soy esta alma en este cuerpo. Déjame recordar que Dios es dentro de mí, que Él está a cargo. Y a los 30 minutos me perdí de nuevo en el mundo, ¿no? Y tengo que, no soy nada especial, es lo que te quiero decir. ¿Sí? Todavía sigo buscando la mejor manera de estar presente la mayor parte del tiempo. Bien, ya casi me has hecho una conclusión, pero hay una pregunta inevitable. ¿Hay un hilo dorado, por decirlo de alguna manera, entre el on y el amén? Absolutamente. Absolutamente hay un hilo dorado. Hay un hilo dorado. Tienen maneras diferentes de concebir tiene diferentes cosmologías, pero al final es lo mismo. O sea, yo sé que no quiero caer en la competencia de dioses.
como cuando los ciclos del alma lo publicaron en la India. Y yo en los ciclos de alma hablo del Padre Nuestro, hablo de Jesús, y tenía un poquito de este tema, bueno, segura que no hay problema. Y en la India no hay ningún problema hablar de Jesús, pero para mucha gente acá hay mucho problema hablar de Krishna, ¿entienden? Entonces, sí hay un hilo dorado, y ese hilo dorado lo dice el cristianismo cuando Pablo dice en él vivimos y nos movemos, y en el Bhagavad Gita. No sé si la voy a decir exactamente como lo dice, pero hay una parte del Bhagavad Gita que siempre me hace llorar cuando la leo, que dice algo así como que no importa lo que me dé, yo lo recibo. Cuando uno da incienso, flores, lo que a veces le dicen a una persona, tú eres totalmente pagano porque estás ofreciendo esto, pero el Dios del Bhagavad Gita dice, yo todo lo que tú me des lo recibo como amor, ¿no? Y donde quieras que me busques, me vas a encontrar. Y yo creo que eso es lo más importante, tener esa intención de encontrar, de preguntar. Por eso me encantan los salmos, porque los salmos es como que estoy perdido, ¿dónde estás? Me siento muy mal. Los salmos son ese ruego. Así que hay un hilo dorado, totalmente. Bueno, Sharon, yo por mi parte, como siempre digo, hasta aquí llego porque no se me acabaron las preguntas, señoría. Estoy feliz, encantado por haber descubierto esa historia, como te digo, te has abierto en canal en tu libro, desde Om hasta Amén. Y claro, en el final reflexionas en la palabra Amén y dice la diferencia entre Amén y la palabra Amén es solo un acento. Bien, tu despedida. Mi despedida, un silencio lleno de asombro. Un agradecimiento grandísimo por estar compartiendo contigo, por compartir esta historia llena de fracasos, retrocesos, triunfos, con un poco de enseñanzas de diferentes religiones y caminos que tomé sin ninguna intención de convencer a nadie absolutamente de nada, simplemente de compartir, y agradecidísima de estar en tu plataforma, de que lo hayas leído con ese amor y ese cariño, y te lo agradezco muchísimo. El agradecido soy yo, y es un viaje, amigos, un viaje sincero por etapas de una vida con enseñanzas espirituales, como dije al comienzo, que merecen ser compartidas. Sharon Koenig. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Amigos, hasta la próxima entrevista aquí en Tú Mismo. Gracias.